Pues la valoración es que la degradación democrática y ética y moral, política que hemos vivido en España hace que hoy los españoles tengamos que elegir entre la versión de un mentiroso o cambiador de opinión, que cada uno lo llame como quiera, y la versión de una persona que ayer confesó la comisión de delitos ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el juez de la Audiencia Nacional. Y parece bastante más razonable optar por la versión de esta persona que se autoinculpa en un proceso penal que por la versión de un mentiroso que acredita en su carrera política que no respeta principio alguno y que por supuesto la verdad para él es un concepto contingente y variable. Por tanto, la degradación política de Pedro Sánchez lleva a que los españoles tengamos que elegir, insisto, entre la versión de un mentiroso o la versión de una persona que se autoinculpa en un proceso penal. Son acusaciones gravísimas. Por cierto, Aldama ayer al salir de la cárcel le dejó muy claro a Pedro Sánchez lo que piensa y le dejó muy claro que de esto hay pruebas, y la cuestión es que cuando las pruebas aparezcan, ¿qué va a decir Pedro Sánchez? ¿Va a seguir en su vida hacia adelante? ¿Va a seguir degradando la democracia española? ¿Va a seguir a toda costa empeñado? Tenemos un presidente del gobierno, no conviene olvidarlo, que una persona que se autoinculpa le acusa a él, a su partido y al gobierno de España de ser una banda criminal, que tiene a su esposa imputada, que tiene a su hermano imputado, que su secretario de organización y mano derecha. ¿Hay alguien que piense de verdad que Ábalos hizo todo lo que hizo sin que Pedro Sánchez lo supiera? ¿De verdad alguien se puede creer en España que lo que hacía Ábalos y lo que hacía Koldo, es decir, lo que hacía su mano derecha en el partido, en el gobierno, y lo que hacía aquel que le llevó durante las primarias y aquel que le custodió los avales en el Congreso del Partido Socialista, Pedro Sánchez no lo sabía? Por supuesto que lo sabía, porque es el jefe de la banda. Es el jefe de la banda, y la cuestión es hasta cuánto está dispuesto a resistir el jefe de la banda en la agonía que en estos momentos vivimos desde el punto de vista de la corrupción en España. Y por tanto, en este caso, lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez es irse lo antes posible, pedir perdón a los españoles, que yo creo que debe pedir perdón a los españoles por el gobierno que tiene, por todo el daño que ha causado a España y a la convivencia de los españoles, que pida perdón y que se largue, por favor. Una huida hacia adelante de Pedro Sánchez, es que no le queda más que la huida hacia adelante desesperada y por tanto en su voluntad de permanecer y aferrarse a todo caso. Esto también es muy sencillo. ¿Desde dónde creen los españoles que se defiende mejor Pedro Sánchez de la corrupción que inunda su gobierno y su partido y su casa? ¿Desde el Palacio de la Moncloa o fuera del Palacio de la Moncloa? La explicación última, no es la resistencia como presidente del gobierno, sino la resistencia como ciudadano a ser investigado por la corrupción. Y por tanto, la clave de Pedro Sánchez es que es mejor defenderse desde el Palacio de la Moncloa de la corrupción que anega su gobierno, su casa y su partido, que defenderse fuera del Palacio de la Moncloa, y por eso está dispuesto a aguantar todo lo que tenga que aguantar. Él no tiene ningún pensamiento de beneficio para España y para los españoles, a él eso le es absolutamente igual y le es indiferente, pero desde el punto de vista ético y sobre todo desde el punto de vista penal, Pedro Sánchez se defiende mejor desde el Palacio de Moncloa que fuera del Palacio de la Moncloa, y esa es la explicación última. Y por eso digo que el drama para España y para los españoles es que nos hagan elegir entre un presidente mentiroso o cambiante de opinión, que es lo mismo en el caso de Pedro Sánchez, y una persona que va a un juzgado y se autoinculpa. Y yo le digo que la mayoría de los españoles